Me sentí herida por un comentario de mi pareja y desde entonces, nada ha sido igual. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. No sé cómo empezar a contar esto sin sentirme ajena a mi propia historia. Me llamo Valeria y durante años creí que conocía cada aspecto de mi ser, mis deseos y mi rumbo, tenía la impresión de que todo estaba bajo control. Pero ahora, mientras estoy aquí en este apartamento que solíamos compartir, con la mitad de mi armario vacío y el eco del silencio resonando cada vez más fuerte, debo confesar que no tengo idea de nada. Quizás nunca lo supe, esta es una confesión difícil, pero necesaria. Esta es la narración de cómo una versión de mí, que no supe reconocer a tiempo, arruinó lo que más valoraba. Y lo que más valoraba se llamaba Lucas. Conocí a Lucas en la universidad, como tantas historias que parecen estar destinadas. Pero la nuestra no fue de esas en las que hay amor a primera vista. Más bien fue una serie de encuentros fortuitos, conversaciones en pasillos bulliciosos, miradas cruzadas en la biblioteca cuando ambos pensábamos que el otro no estaba prestando atención. Lucas era todo lo que yo no era, relajado, espontáneo, con un carisma que hacía que uno se sintiera a gusto incluso en medio del caos. Yo, en cambio, era metódica, precisa, demasiado preocupada por no cometer errores. Por eso me atrajo, porque me descolocaba. Porque me empujaba a un ámbito emocional que no conocía. Y cuando finalmente comenzamos a salir, sentí que podía soltar el control sin temor a caer. Durante los primeros años de nuestra relación, Lucas fue mi ancla. Cuando me sentía abrumada por trabajos, exámenes o conflictos familiares, él era el respiro que me devolvía la calma. A su lado aprendí a reírme de mí misma, a improvisar, a dejar de lado la lista de tareas por un rato. Me enamoré de él como quien descubre una melodía que no puede dejar de escuchar. Todo en él me parecía cautivador. Y él, contra todo pronóstico, también se enamoró de mí. Lo nuestro era imperfecto, pero auténtico. Y por eso perduró. Incluso cuando muchos creían que nuestras diferencias de temperamento nos separarían, seguimos adelante, aprendiendo a vivir con lo que el otro era, cediendo cuando era necesario y empujándonos cuando hacía falta. Nos mudamos juntos poco después de graduarnos. Fue una decisión que tomamos casi sin pensar, como si fuera la evolución lógica de lo que teníamos. Alquilamos un pequeño apartamento, con más goteras de las que estábamos dispuestos a admitir, pero desde el primer día lo sentimos como nuestro. Lo decoramos con plantas que se marchitaban rápidamente, con cuadros colgados torcidamente, y con fotografías de escapadas cortas y recuerdos de domingos sin reloj. Vivir juntos fue otra etapa de aprendizaje. Descubrimos las manías del otro, discutimos por trivialidades, nos reconciliamos entre risas y lloramos en la misma cama sin necesidad de palabras. Era una vida simple, pero llena de satisfacción. Sin embargo, ahora que lo revisito desde esta fría realidad, comprendo que hubo cosas que no quise ver. Grietas pequeñas, gestos que ignoré, momentos en los que Lucas intentó comunicarse y yo no presté atención. Me concentré tanto en creer que todo estaba bien que dejé de observar con atención. Y cuando uno deja de observar, también deja de cuidar. Con Lucas, los primeros meses de convivencia fueron un sueño tejido con paciencia, complicidad y esa ilusión ingenua de quienes creen que solo amar es suficiente. Recién habíamos salido de la universidad, estábamos emocionados, con esa energía torpe pero intensa que se siente cuando todo parece nuevo. Nos mudamos juntos a un pequeño apartamento que olía a pintura fresca y a oportunidades. Teníamos poco, un colchón en el suelo, una mesa que su madre nos prestó y sillas desparejadas, pero compartíamos todo. Cada comida improvisada se sentía como un banquete, cada domingo era una rutina feliz de pijama y películas, cada discusión una excusa para abrazarnos más fuerte. Sentía que lo conocía profundamente, como si hubiéramos crecido juntos, aunque en realidad solo nos conocimos en segundo año por una coincidencia tonta. Me confundió con otra chica en la fila del comedor, me habló como si me conociera, se dio cuenta de su error, pero siguió conversando. Esa tarde, nos sentamos en el césped a comer empanadas frías y, cuando me acompañó de regreso al aula, supe que algo distinto había comenzado. Así de simple, así de inevitable. Los años siguientes fueron tranquilos, cómodos, incluso dulces. Lucas tenía esa manera de mirar que me hacía sentir que no necesitaba adornarme. Me decía que le encantaba mi voz cuando le leía en voz alta o cuando me reía a mitad de una película. Yo me esforzaba por ser una buena pareja, aunque siempre tuve la manía de querer controlar el futuro, de planificar, de exigirme en todo. Él me ayudaba a soltar, a no tomarme las cosas tan en serio. Al principio, agradecí tener a alguien tan diferente, porque me equilibraba, pero con el tiempo comencé a pensar que su ligereza era también desinterés. Que su forma de restar importancia a las cosas a veces rozaba la indiferencia. Yo quería planes a 5 años, él quería improvisar. Yo pensaba en cómo ahorrar para un viaje. Él decía que el mejor momento para viajar era cuando no tenías un centavo, y yo reía, aunque por dentro sentía una tensión sorda, como si habláramos en idiomas diferentes. Aún así, no lo decía.
Me tragaba esas pequeñas frustraciones porque al final del día lo amaba. Era más fácil pensar que esos choques eran parte de la convivencia, de las diferencias normales entre dos personas que se quieren. Me acostumbré a que a veces olvidara cosas importantes, a que llegara tarde sin avisar, a que hiciera bromas en momentos en que yo quería hablar en serio. Me convencí de que exageraba, de que debía aprender a relajarme, de que no todo debía ser perfecto, pero en ese esfuerzo por comprenderlo, me fui olvidando de mí. Me adapté tanto que perdí de vista lo que realmente necesitaba para sentirme bien. Y él, sin querer, se acostumbró a esta versión mía más flexible, más callada, más tolerante. Supongo que eso sucede cuando uno se acomoda demasiado, te empieza a dar por sentado que las cosas siempre estarán ahí, que la persona que tienes enfrente siempre va a entender, perdonar y quedarse. Que puedes bromear sobre cualquier cosa, que puedes reírte incluso cuando al otro le duele. Y ahí es donde las grietas comienzan a abrirse, la vida no siempre estalla de golpe. A veces, solo se agrieta en silencio. Yo no sabía que ese era el inicio del fin, creía que estábamos bien. Que nuestras pequeñas diferencias eran, como siempre, parte del camino. Que seguíamos siendo nosotros, ese nosotros que había superado exámenes finales, mudanzas, entrevistas laborales fallidas, reuniones familiares incómodas y resfriados compartidos. Creía que si habíamos superado tantas cosas, nada realmente podría sacudirnos. Y ahí estaba yo, sentada frente a la computadora, inmersa en un nuevo proyecto laboral, enfocada en rendir, avanzar, crecer y demostrar que podía, que valía. Que era más que la chica que leía libros y cocinaba pasta casera los domingos. Me concentré tanto en ser alguien que olvidé en quien me había convertido. Y él, que antes me miraba como si yo fuera la calma después de la tormenta, comenzó a mirarme de manera diferente. Como si no me reconociera, como si esperara que regresara a ser esa versión de mí que alguna vez lo hacía reír. Pero ya no podía ser la misma. Tenía demasiado miedo a estancarme, a que la rutina nos consumiera, y mientras él parecía flotar en su mundo de videojuegos, chistes internos y cervezas con sus amigos, yo necesitaba sentir que no me traicionaba a mí misma por seguir a su lado. Que aún compartíamos algo más que un hogar, más que una cama, más que una historia. Que aún nos elegíamos, pero la realidad es que comenzamos a vivir más como compañeros de cuarto que como pareja. A veces pasaban días sin que nos habláramos más que lo mínimo necesario. Otras veces intentábamos tener alguna cita improvisada, pero algo siempre salía mal, uno se olvidaba de hacer la reserva, el otro llegaba tarde, yo me molestaba, él se reía como si nada, y así, en ese ciclo interminable, comenzamos a desdibujarnos. Me sentía herida, aunque no lo sabía, me repetía que era solo una etapa, que todos pasaban por eso. Que el amor verdadero era saber esperar. Que la madurez era ceder, que la vida adulta era eso, querer, incluso cuando ya no era tan fácil. Y así pasaban los días. Y así me repetía que todo estaba bien, que era normal. Que él me amaba. Que yo también, hasta que dejó de parecer suficiente. No recuerdo el día exacto en que dejé de sentirme vista. Solo sé que un día entré a casa, me quité los zapatos, dejé las llaves sobre la mesa y caminé directo al dormitorio donde Lucas estaba con los auriculares puestos, frente a su computadora, con el rostro iluminado por la pantalla, y no levantó la mirada. Me senté al borde de la cama, le dije que había terminado un proyecto importante antes de la fecha límite y él simplemente hizo un gesto con la mano, como quien aleja un mosquito. Luego me di cuenta de que estaba en una partida. Y me callé, me acosté sin decir nada más. Y así, una vez más, mi alegría se desvaneció sin dejar rastro. Cada vez me sentía más transparente, más como una voz de fondo que como alguien que importa. Él seguía siendo cariñoso a veces, sí. Me preguntaba si quería comer algo, si necesitaba que me acercara a la oficina cuando llovía, pero no era lo mismo. Ya no eran gestos cargados de intención, sino rutinas que repetía por costumbre, por cariño residual, como quien cuida una planta porque siempre lo ha hecho, no porque aún le interese verla florecer. Comencé a acumular pequeñas decepciones como quien guarda monedas en un frasco sin darse cuenta de cuánto pesan, que no recordara lo que le contaba, que me interrumpiera para mostrarme un video de internet mientras yo intentaba hablarle de mi ansiedad, que me dijera, ¿estás con eso?, cada vez que me sentía angustiada. Todo eso fue calando hondo. Pero nunca decía nada, sonreía. Asentía. Guardaba silencio, me decía que quizás estaba siendo muy sensible. Que no debía exagerar. Que él era así, que así lo había conocido y por eso me había enamorado. Pero en el fondo, algo comenzaba a cansarme. Esa versión de mí que solía ser flexible, paciente y comprensiva ahora se sentía agotada, como si me hubieran exprimido de tanto contenerme. Y fue en medio de ese desgaste que comencé a necesitar una señal. Algo, un gesto, una palabra, lo que fuera que me hiciera pensar que no estaba sola en ese apartamento, que aún éramos nosotros. Pero no llegó. Comencé a preguntarme si tal vez estaba esperando demasiado, si tal vez necesitaba algo que él no podía dar. Y sin querer, empecé a poner a prueba cosas pequeñas.
¿Qué tal si un día salimos solos? O, ¿podríamos planear un viaje solo nosotros? O, ¿y si dejamos el celular cuando estamos comiendo? Cada vez que proponía algo diferente, me miraba con fastidio o hacía un comentario burlón, como si estuviera exagerando. Como si fuera ridícula por querer algo más. Y yo, tonta, seguía creyendo que era solo una etapa. ¿Qué pasaría? Si insistía lo suficiente, si hacía el esfuerzo por mantenerme dulce y comprensiva, él volvería a prestarme atención como antes. Pero la verdad era que ya no estaba enamorada de su versión actual. Estaba enamorada del recuerdo que tenía de él, de aquel chico que me buscaba después de clases solo para caminar conmigo hasta mi parada. De aquel que me hacía listas de reproducción con canciones que me hacían llorar. De aquel que se tomaba el tiempo de observarme, de escribir pequeños chistes en mi agenda. De ese Lucas que ya no existía. Me aferraba a una imagen que se iba desvaneciendo mientras frente a mí estaba alguien que se había vuelto indiferente, y entonces, un día, sin planearlo, sin racionalizarlo, decidí que esa noche hablaría con él. Le diría todo. Lo que sentía, lo que extrañaba. Lo que necesitaba. Me preparé mentalmente, practiqué las frases en mi mente. Me imaginé una conversación larga y serena. Una noche en que por fin nos veríamos de verdad, sin máscaras, pero no fue así. Esa noche regresó tarde, con olor a cerveza y risas de otros pegadas a su ropa. Había estado con sus amigos del trabajo, ni siquiera me avisó. Yo lo esperaba con una taza de té ya fría y el corazón lleno de palabras urgentes. Cuando entró, me miró con ese gesto ligero que ahora usaba para todo, como si el mundo siempre estuviera bien, como si nada realmente importara. Le pregunté si podíamos hablar. Me dijo que sí, pero que primero iba a cambiarse. Cuando volvió, ya había perdido el impulso, pero aún así lo intenté. Le dije que sentía que nos habíamos distanciado, que extrañaba como éramos antes, que me sentía sola. Y entonces lo dijo, la frase que aún se me clava cuando la recuerdo. Estás muy intensa últimamente, Valeria. Todo te lo tomas tan a pecho que ya no se puede ni hacer una broma. Y yo no entendí. No comprendí de qué broma hablaba hasta que lo mencionó, como aquella vez que te envié un mensaje diciendo que ojalá conociera a alguien que no se quejara por todo. ¿Era solo una broma, Valeria? ¿De verdad te ofendiste con eso? Mi cuerpo se quedó helado, esa broma había sido días antes. Yo lo había recibido mientras volvía de una reunión difícil, agotada, con la mente en 1000 lugares. El mensaje decía, estoy por tomar el primer colectivo que me lleve lejos de ti. Ojalá conociera a alguien que no sea tan intensa. Luego se rió. Lo escuché varias veces, tratando de entender si era sarcasmo, enojo, burla. Él dijo que era solo un chiste. Pero ese día, al mencionarlo como si nada, como si yo hubiera sido exagerada por sentirme herida, algo dentro de mí se rompió. Le dije que no era gracioso, que no podía hablarme así. Que me dolía. Que me hacía sentir menos valiosa, y entonces se encogió de hombros. Me dijo que no tenía tiempo para mis dramas. Que no estaba para soportar mis cambios de humor, que si todo le molestaba, que me fuera. Me lo dijo sin alzar la voz. Sin rabia, sin odio. Como quien lee un recordatorio en voz alta. Y eso fue peor, porque no hubo discusión. No hubo súplica. Solo hubo indiferencia. Esa noche dormí en el sofá. O al menos lo intenté. A la mañana siguiente me despertó temprano, me dijo que era mejor que me fuera. Que él necesitaba espacio. Que tal vez esto ya no daba para más, me lo dijo mientras buscaba café en la alacena. Yo no lloré. No grité, solo sentí un vacío tan grande que me dejó sin fuerzas. Hice mi maleta en silencio. Guardé la ropa sin doblar, agarré mis libros sin revisar. Me llevé lo esencial. Y me fui, con el corazón en la garganta y la brutal certeza de que ya no tenía a dónde regresar. No hubo una gran pelea. No hubo una escena dramática, solo una decisión tomada a medias, empujada por meses de desgaste y por una broma que, para él, no era nada, pero para mí lo fue todo. Porque detrás de esas palabras se escondía desprecio. Burla, desvalorización, eso no se perdona fácilmente. Porque cuando uno ama, una broma puede doler más que un grito, porque revela lo que el otro calla. Pasaron los días como en cámara lenta. Me fui a casa de mi hermana, con la excusa de que necesitaba un respiro, pero en realidad no quería que nadie me viera así, vacía, desorientada. Con las mejillas marcadas de tanto llorar en silencio y la mirada siempre apuntando a un pasado que no dejaba de repetirse en mi mente. No hacía otra cosa que repasar cada momento con Lucas. Las veces que reímos por cualquier tontería, las noches de películas, las compras de segunda mano donde discutíamos por quién encontraba el objeto más raro. Las caminatas sin rumbo cuando no teníamos ni un centavo y nos inventábamos historias sobre las casas que mirábamos desde afuera. Pero también los olvidos, las frases que me dolían y no decía,
su frialdad de los últimos meses, mi ansiedad guardada en cajas cerradas dentro del pecho. Lo pensaba todo con una mezcla de culpa y nostalgia, me preguntaba si exageré, si debí dejarlo pasar, si la broma era realmente una razón suficiente para terminar así. Pero luego recordaba su tono, su manera de decirme que si no me gustaba, me fuera, como si no le importara, como si lo nuestro no hubiera significado nada. Y eso me dolía más que la ruptura misma. Las semanas se estiraron como una cinta que no corta, pero tampoco une. Yo no lo buscaba, él tampoco. Supe por una amiga en común que Lucas había salido con alguien, que ya se lo veía acompañado. No me lo dijo con intención de herirme, pero no importó. Me dolió como si me arrancaran algo que aún creía mío, lo imaginé riendo con otra, enviando audios, haciendo esas bromas que a mí me lastimaban, pero que quizás a ella le causaban gracia. Y por primera vez sentí celos de una versión de él que tal vez solo existía con alguien más. Me odié un poco por eso, por seguir atada a una historia que él ya había soltado. Pero no podía evitarlo. Yo no tenía reemplazo para él, solo tenía tiempo y vacío. No me acostaba con nadie. No salía a buscar distracción, solo pensaba. Solo escribía. Solo reconstruía lo que éramos, tratando de entender en qué momento se rompió la complicidad, la ternura, el vínculo. Un día, sin pensarlo, le escribí. Solo 2 palabras. ¿Podemos hablar? No esperaba respuesta inmediata, ni siquiera sabía si debía enviarlo, pero lo hice igual. Me sorprendió que contestara rápido. Me dijo que sí, que cuando yo quisiera, coordinamos vernos una tarde en un parque cerca de donde habíamos vivido juntos. Elegí un lugar abierto, neutral, sin recuerdos. No quería regresar a ese apartamento donde todo había comenzado a desmoronarse. Cuando lo vi llegar, sentí que algo en mí se encogía. Lucas estaba más delgado, o quizás era el mismo, pero yo ya no lo miraba igual. Caminaba con las manos en los bolsillos y los ojos cansados, nos saludamos con un abrazo breve, casi mecánico. Nos sentamos en un banco y durante unos minutos ninguno dijo nada. Solo observamos el césped, los perros jugando, los árboles moviéndose con el viento. Luego fui yo quien habló primero. Le dije que no lo había buscado para reprocharle nada. Que no quería una discusión, solo necesitaba cerrar bien ese capítulo. Saber que habíamos sido algo real, aunque se hubiera terminado así. Él asintió, me dijo que lo nuestro había sido real. Que también lo había sentido así. Que me quiso, que me quiere, aunque no de la misma manera. Que entendía mi dolor. Que tal vez no supo manejarlo, que lamentaba si fue cruel sin querer. Me contó que no esperaba que las cosas terminaran así, pero que tampoco se imaginaba cómo continuar después de tanta tensión. Que la broma había sido una tontería, pero que quizás detrás de ella había un cansancio que ninguno supo nombrar. Lo escuché sin interrumpir. Luego le dije que la broma había sido solo el detonante. Que en realidad, lo que me dolió fue darme cuenta de que ya no me sentía cuidada, ni escuchada, ni amada como antes, que tal vez acumulé decepciones sin compartirlas. Que también tuve miedo de que al expresar lo que necesitaba, él simplemente se hartara. Y eso ocurrió. Lucas bajó la mirada. Dijo que tampoco sabía en qué momento había comenzado a desconectarse de mí. Que un día simplemente comenzó a sentirse atrapado, que quería hablar, pero que cuando lo intentaba, yo ya estaba herida, a la defensiva, esperando ser lastimada. Y eso se convirtió en un muro entre nosotros. Hablamos así, sin levantar la voz, sin lágrimas, sin dramatismos, como 2 personas que se quisieron mucho pero que no supieron cuidarse a tiempo. Como 2 que reconocen sus errores demasiado tarde. Antes de despedirnos, le agradecí por haber venido, por no evitarme. Por ponerle palabras a lo que necesitaba entender. Le dije que no lo odiaba, que deseaba que encontrara algo que lo hiciera sentir más presente. Más vivo. Más real. Él me abrazó con fuerza. Me dijo que ojalá yo también sanara. Que merecía a alguien que supiera cuidarme bien, y luego nos separamos. No sé si fue una despedida definitiva. Tal vez sí, tal vez fue el último acto de amor que nos quedaba, soltarnos con respeto, con honestidad, sin lastimarnos más. Caminé de regreso sintiendo una tristeza serena, diferente. Ya no era esa herida abierta que me impedía respirar, era una cicatriz en proceso. Una aceptación lenta de que no todo lo que empieza bien tiene que durar para siempre. Y que a veces el amor no muere de golpe, sino que se va apagando entre silencios, bromas que duelen y miradas que ya no buscan encontrarse.